Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra sesión de esta tarde por respeto a los que se conectan temprano, ¿no? Entonces, los que no puedan conectarse o los que se conecten más tarde, pues ya podrán ver las diapositivas. Hoy ver al menos dos presentaciones. La primera es esta, de Jesús como intérprete de las Escrituras. Durante la semana un estudiante muy avesado me preguntaba sobre eh, 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 se convierte en la clave hermenéutica para leer e interpretar el Antiguo Testamento. Y bueno, ahí le di una respuesta y ahora entonces, para abonar a ese tema, vamos a analizar de qué modo que no solo Jesús interpreta las escrituras, en este caso las escrituras del Antiguo Testamento, sino también cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron a Jesús mismo. Recordemos que la Biblia es un fenómeno hermenéutico. ¿Y qué queremos decir con el hecho de que la Biblia es un fenómeno hermenéutico? Lo que quiere decir es que la fe bíblica está constituida a través de la hermenéutica. Por ejemplo, el relato del Éxodo, como acontecimiento histórico, hoy sabemos, y las modernas ciencias bíblicas nos van a decir que realmente el pueblo de Israel no pasó el Mar Rojo, sino ustedes pueden leer una moderna traducción bíblica como la TLA, la traducción en lenguaje actual, y van a notar que allí ya no aparece el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo, sino por el Mar de los Juncos, porque la traducción del Mar Rojo ha sido un error de interpretación. Entonces, cuando un lector de la Biblia habituado, por ejemplo, a una traducción como la Reina Valera, va y lee la traducción en lenguaje actual, eh, le causa desconcierto y piensa que le están quitando a la Biblia algo. La verdad es que no le están quitando algo, sino que están interpretando un texto de manera más fiel, más clara a lo que dice el autor original. Entonces, a partir de ahí podemos notar que la Biblia misma, que la constitución de la fe bíblica es un fenómeno hermenéutico, porque el acontecimiento de cruzar por el Mar de los Juncos constituye una parte neurálgica de la fe del Antiguo Testamento. O sea, sucede el acontecimiento y luego, cuando se pone por escrito, ya hay una interpretación teológica de ese acontecimiento. Y luego se ha puesto por escrito y las futuras generaciones leen eso. ¿Qué es lo que están leyendo? Están leyendo la interpretación teológica que el autor bíblico le dio al fenómeno de cruzar el Mar de los Juncos. Y luego el intérprete, el lector, hace su propio análisis e interpretación de ese texto bíblico. ¿Sí? De tal manera que entonces, como he dicho, la fe bíblica es de por sí un fenómeno hermenéutico. Y entonces ahora vamos a analizar no solo a Jesús como intérprete de las Escrituras, sino cómo interpretó la iglesia cristiana a Jesús, que son dos cosas distintas. Jesús interpreta las Escrituras. Ajá. Dice Lucas 4,
Lucas 24-27, ese texto de los caminantes de Emaús, dice así: y comenzando desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, por los Neviim, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Notemos que este texto nos enseña la visión que los judíos tenían del Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero los judíos no le llaman Antiguo Testamento. Y en tiempos de Jesús todavía no estaba claramente delimitado lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Todavía no estaba bien delimitado. Entonces, ellos enunciaban las escrituras del Antiguo Testamento, que nosotros denominamos como Antiguo Testamento, como Moisés, que es el Pentateuco, y como los profetas. Que hay una manera interesante en la que los judíos consideran a los profetas. Por ejemplo, los judíos consideran a Josué un libro profético, a Primero y Segundo de Samuel un libro profético. Para nosotros, Josué y Primero y Segundo de Samuel son libros históricos, ¿sí? Entonces ya allí hay una manera distinta de entender las escrituras del Antiguo Testamento. Ajá. Y entonces, las tres divisiones del Antiguo Testamento judío son la Torá, los Neviim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos, en los cuales está, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, los Salmos. Y entonces vamos a encontrar en algunos casos que se habla de Moisés, los profetas y los salmos. Los salmos porque esa es la sección más amplia de los escritos, de los Ketubim. A veces vamos a encontrar para designar a todo el Antiguo Testamento nada más Moisés y los profetas, como en este caso. Y dice ahí ese texto griego, Kai, Axamenos, Apo, Moiseos, Kai, Apo, Pantón, Ton, Profetón, Diermeneisen, Autois en Pasais, Tais, Grafais, Ta, Peri, Eautu. Y especialmente allí que está en rojo, Diermeneisen, que es interpretando. Es decir, Jesús, cuando la Reina Valera dice, les declaraba, en griego dice que él estaba interpretando. ¿Qué es lo que interpretaba Jesús? Jesús estaba interpretando lo que se decía de él mismo en todas las escrituras, en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y entonces nos encontramos a Jesús como hermeneuta y exégeta. ¿Y qué significa eso? Bueno, Jesús, hermeneuta y exégeta, según este texto de Lucas 24-27, Jesús interpreta todas las escrituras a los discípulos que, desesperanzados y tristes, huyen de la cruz. Esto es muy importante. Texto Jesús interpreta a Moisés y a los profetas según Lucas 24-27. Lo hace en el contexto de que los discípulos, este par de discípulos se dirigen
de Jerusalén a Emaús, tristes, desesperanzados, y están huyendo de la cruz. Y Jesús les explica, notemos, el sentido cristológico que tienen las escrituras. Por el camino, Jesús, como intérprete, les actualiza las escrituras y les abre la mente y el corazón al compartir el pan. También les abren los ojos y lo reconocen. Esto es muy importante, porque Jesús hace teología en el camino. Jesús no hace teología desde un escritorio ni desde una biblioteca. Jesús hace teología caminando. Por tanto, es una teología peripatética, del griego peripateo, que significa caminar, andar. Y entonces allí ya Lucas nos está enunciando el modo como la iglesia debe hacer teología, una teología del camino, una teología peripatética. Y en el camino, Jesús les está diciendo lo que las escrituras del Antiguo Testamento dicen sobre él. Cuando llegan a su destino, que es Emaús, dice el texto bíblico, Jesús hace como que iba más lejos, pero estos dos caminantes lo invitan a quedarse porque el día ya declinaba, que ya empezaba a anochecer. Jesús acepta la invitación, entran a la casa y entonces, cuando Jesús parte el pan, dice el texto bíblico que se les abren los ojos. Quisiera invitarlos a que se pregunten qué sentido tiene ese tema de abrir los ojos con el tema de otra comida, de la comida de Génesis 3, donde cuando comen de ese fruto del árbol que está en medio del huerto, Adán y Eva se les abren los ojos. Y acá Lucas dice que en el momento en que Jesús parte el pan, se le abren los ojos a este par de discípulos de Jesús. Creo que Lucas utiliza este término de se les abren los ojos y lo reconocen, así como Adán y Eva al comer de ese fruto, también se les abren los ojos y reconocen su desnudez. Lucas nos está diciendo veladamente que estamos ante una nueva creación con Jesucristo. Ante el antídoto de primera transgresión. Porque en Lucas 3 no encontramos el pecado original. Esa es una interpretación que hace de Génesis 3 San Agustín de Hipona, junto con la carta de San Pablo a los Romanos, y entonces Agustín de Hipona formula la doctrina del pecado original. Y ya va siendo tiempo de que nosotros nos vayamos desligando de esa doctrina. Más bien hay que hablar de la primera transgresión. ¿Y qué es lo que transgreden? Están transgrediendo el mandamiento de Dios, están transgrediendo la palabra de Dios. También en Génesis 3, todo el tema gira en torno a la desobediencia de la palabra de Dios. Y por eso dice el texto bíblico, comienza diciendo la serpiente,
con que Jehová os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto, y ya empieza a transgredirse la palabra. Pero esa solamente es una incitación para que ustedes empiecen a hacer esos correlatos hermenéuticos entre una palabra del Nuevo Testamento y una palabra del Antiguo Testamento. Ahora bien, partir el pan dentro de la teología lucana no es el acto de tomar un trozo de pan y romperlo. En la teología de Lucas, eso no es partir el pan. En Lucas, partir el pan, y ustedes pueden corroborarlo justamente en estas 3 citas bíblicas. Miren, Lucas 24:30 dice así en la Reina Valera, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Debemos leer toda esa frase completa. Tomó el pan, bueno, desde estar sentados a la mesa. Están sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Vamos a Lucas 22:19, porque esa misma fraseología se ocupa allí en Lucas 22:19. Y miren lo que dice Lucas 22:19. Dice así: y tomó el pan y dio gracias. Allá dice, lo bendijo, que es lo mismo. Y enseguida añade el texto, y lo partió. Allá está. Y lo partió y les dio. Noten que es la misma frase. Diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Y justamente decíamos hace un momento, los caminantes de Emaús están huyendo de la cruz. Y lo que ha sucedido en la cruz es que el cuerpo de Jesús ha sido exhibido en la cruz. Pero obvio, sabemos que ninguno de sus huesos fue fracturado. Pero entonces, vamos ahora al libro de Hechos, que forma parte de la misma obra lucana, Hechos 2:46, donde también está el tema de la fracción del pan. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Así como Lucas 24:30, el pan se parte en la casa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para decirlo claro, partir el pan en la teología lucana es participar de la Eucaristía, de la mesa del Señor, de la Santa Cena, del sacramento. Y por eso la traducción en lenguaje actual dice así: además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor. Esa frase que traduce Reina Valera como partían el pan en las casas significa no otra cosa sino celebrar la cena del Señor, y compartían la comida con cariño y alegría. Y nuevamente, tenemos que reinterpretar la participación en la cena del Señor, que por cierto los católicos lo hacen en todas sus misas, en todos sus cultos, los católicos parten el pan.
Y en eso los católicos son fieles a la tradición de la iglesia antigua. Porque si Lucas dice que todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, esa era una costumbre de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua, que el protestantismo ha abandonado. Lutero y Juan Calvino celebraban todos los domingos la cena del Señor. Nosotros le hemos dado más énfasis a la predicación que a la administración del sacramento. Pero el partimiento del pan era parte constitutiva del culto de la iglesia primitiva. Y quiero rescatar este tema de cómo traduce la TLA y compartían la comida con cariño y alegría, porque la iglesia primitiva, la Santa Cena no era que a usted le dieran un trozo de pan y una copita de vino. La Santa Cena en la antigüedad era una comida completa. Era un ágape. Por eso cuando Pablo en la carta a los Corintios habla de los abusos en la cena del Señor, critica el hecho de que los ricos llegan y se comen toda la buena comida que llevan y se beben todo el vino, y cuando llegan de último los esclavos, los más pobres, los que no tienen que aportar para el ágape, los más ricos ya están borrachos y han convertido el ágape cristiano en una comilona como las que hacían griegos y romanos. Y San Pablo critica eso porque el sentido de la comida comunitaria, que era partir el pan, celebrar la cena del Señor, era para que al menos un día a la semana todos pudieran comer bien. Y era el domingo. Por eso tenemos que rescatar la memoria del partimiento del pan en nuestras comunidades y dejar de celebrar la cena del Señor con pan del imperio, con pan Bimbo y con una copita de vino. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que recuperar esta memoria de la teología lucana y de la teología paulina. Pero avancemos entonces más en este sentido. Notemos que a los caminantes de Emaús se les abren los ojos cuando participan de la cena del Señor. Creo que entonces en la teología lucana, cuando uno participa de la mesa, pasa algo. Se nos abren los ojos. Por eso les decía que hicieran ese correlato entre participar de ese bocadillo prohibido de Génesis 3, que no es una manzana, es un fruto prohibido, un árbol enigmático que está en el centro del jardín, y que cuando esa pareja comen, se les abren los ojos y se dan cuenta de su desnudez. Pero esta otra pareja de Lucas 24, cuando comen ese pan de vida que es Jesús, también sus ojos se les abren para reconocer a Jesús. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo Lucas en contra de nuestra liturgia protestante o evangélica, que ha puesto más énfasis en la centralidad de la palabra en el culto. La teología lucana nos dice
que es posible encontrarnos y reconocer a Jesús en la Eucaristía. Por eso Agustín de Hipona decía que los sacramentos especialmente el sacramento de la Eucaristía, o si ustedes no quieren utilizar esa terminología, los presbiterianos y los luteranos hablamos de sacramento. Los bautistas hablan de ordenanzas, ¿no? Bien, Agustín de Hipona decía que el sacramento de la Eucaristía era la palabra visible de Dios. Y no solo es visible, la proclamación de la palabra es la palabra audible, pero la participación del sacramento es la palabra visible de Dios, la palabra tocable, la palabra degustable. De tal manera que palabra y sacramento nos hablan a todos nuestros sentidos. Porque también el sacramento podemos olerlo, especialmente el pan y el vino. Bien, entonces, a la luz de Lucas 24, vamos a encontrar que Jesucristo es palabra y clave hermenéutica de Dios. Clave en latín significa llave. Entonces Jesús es la palabra y la llave hermenéutica de Dios. ¿Y qué función cumple esta llave? Pues abrirnos. ¿Y qué nos abre? Nos abre la palabra. De clave viene el término cónclave, con que se reúnen los cardenales católicos cuando van a elegir al Papa, es decir, cónclave significa con llave, que se encierran con llave. Juan 1:1 y 18 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Detrás de la palabra verbo en griego está logos, palabra. Y entonces, ¿por qué Reina Valera no traduce en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios? Porque tiene una fuerte influencia del latín. En latín la palabra, el término logos se traduce como verbum. De ahí nuestra frase Dei verbum, palabra de Dios. Entonces, bajo la influencia del latín verbum, palabra en latín, por eso nuestra Reina Valera conserva esa influencia de la Vulgata latina. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya no estamos en la teología lucana, donde dice que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ahora estamos en la teología juanina, que nos habla de Jesús como el unigénito Hijo de Dios, a quien a Dios nadie ha visto nunca, pero el Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Y entonces, cuando hablamos de Jesucristo como palabra y clave hermenéutica de Dios, notemos algo muy importante.
Porque Jesucristo no solo abona al terreno de la hermenéutica bíblica, en el sentido de que Jesucristo es la clave para entender toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sino también Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, aporta a la hermenéutica teológica. Porque si Jesucristo es la palabra y la clave hermenéutica de Dios, no solo estamos pensando en un aspecto, en el aspecto hermenéutico de la Biblia, sino que estamos hablando incluso, y esto es muy importante, del aspecto hermenéutico de la Santísima Trinidad, quien nos revela al Padre y al Espíritu Santo es Jesucristo. De tal manera que Jesucristo no solo es intérprete de las Escrituras, sino que Jesucristo es también intérprete de Dios mismo. Jesucristo nos abre el entendimiento a la intelección de Dios mismo, de la Santísima Trinidad. En ese sentido, Jesucristo es clave hermenéutica, no solo de las Escrituras, sino Jesucristo es clave hermenéutica de Dios mismo. Por eso, muy importante lo que dice Juan aquí. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces, si Lucas 24:30 decía que al partir el pan, a los caminantes de Emaús se les abrieron los ojos y lo reconocieron, Juan va a ir un paso adelante y nos va a decir que Jesucristo es el intérprete de Dios mismo. Por tanto, Jesucristo debe presidir también toda interpretación teológica. Jesucristo es el Hijo y la palabra de Dios. Por eso revela, interpreta y expresa. En griego, exegesato, hacer exégesis a Dios Padre. Fíjense, cuando dice aquí que Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre, a Dios, en griego dice exegesato, es decir, que nos hace exégesis del Padre. Nos hace accesible al Padre. Y obviamente al Espíritu Santo. Por eso San Pablo no se equivoca cuando en Romanos 8 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Jesús es el exégeta de Dios. Jesús revela el sentido de las Escrituras porque las Escrituras hablan de Él. Como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Pero como he dicho, Jesús no solo nos abre las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jesús nos abre
la revelación misma de Dios. De tal manera que sin Jesús no habría lectura cristológica del Antiguo Testamento y sin Jesús no habría teología cristiana. El unigénito junto al Padre equivale a la palabra junto a Dios. Notemos esto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esta frase y el verbo era con Dios, algunas traducciones dicen y el verbo estaba junto a Dios. Pues bien, noten lo que dice González Faust. El unigénito junto al Padre de Juan 1:18 equivale a la palabra junto a Dios. Estaba con Dios de Juan 1:1. Y ello confirma que el carácter revelador de esa palabra no está en el contenido comprensible de lo que dice, sino en el hecho interpelador de que sea dicha. Es decir, Jesús como palabra revelada no solo nos revela al Padre, y nos revela al Padre no porque nosotros comprendamos esa palabra, sino que Jesucristo y Dios mismo es comprensible porque esa palabra es dicha, porque esa palabra es mentada, porque esa palabra es enunciada, porque la palabra es apertura. La palabra es apertura de sentido, la palabra es apertura de significado, la palabra es creadora. Y por eso Juan dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y obviamente está haciendo referencia a Génesis 1:3. Entonces dijo Dios. Y esa frase de Génesis 1:3 tiene un alcance inaudito. Entonces dijo Dios. Un alcance inaudito que recupera no solo el prólogo de Juan 1, sino que también lo enuncia los primeros versículos de Hebreos 1, que comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando decimos que Dios es clave hermenéutica de Dios, no estamos diciendo que Dios nos es accesible por la línea del conocimiento conceptual. No. El Nuevo Testamento se escribió en idioma griego, pero no se está pensando a Dios desde la teología griega, sino desde la teología semita. Por eso Dios no es accesible por línea de conocimiento conceptual. Por eso no hemos de interpretar Éxodo 3, que es la revelación del nombre, a partir de categorías griegas como la categoría del ser, del on. On en griego es ser. No. Porque así se ha interpretado el yo soy el que soy. No.
Dios no es accesible, dice González Faust, por línea de conocimiento conceptual, sino como llamada. Sería en términos vocativos. Y por tanto, en la actitud de respuesta en la que el hombre sale de sí y se entrega. Dios no le puede ser mostrado al hombre. Lo único posible es que el hombre le oiga. Y por eso, y esto es muy importante, la fe bíblica no está fundada en el ver. Para esas iglesias y esas tradiciones que dicen, es que yo no voy a esa iglesia porque no veo milagros. Es que yo no voy a esa congregación porque no veo el mover de Dios. No, 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 no. La fe bíblica no se trata de ver. La fe bíblica se trata de escuchar y obedecer. Por eso el Shema, Deuteronomio 6:4 dice, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, pueblo de Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice, ve a Dios. Por eso la prohibición absoluta de forjar un ídolo. Y por eso en el Nuevo Testamento también el libro de Hebreos dice, la fe viene por oír. La fe no viene por ver. La fe viene por oír. ¿Por oír qué? Por escuchar qué? La palabra de Dios. Por eso es tan importante la hermenéutica. Porque vamos a interpretar la palabra de Dios. Y porque Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fíjense, aquí ya estamos ante una hermenéutica teológica, ante la cristología, ante la doctrina sobre Cristo que mantiene la iglesia. La doctrina de la segunda persona de la Trinidad, la cristología, nos dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esas son las dos naturalezas de Jesús o de Cristo. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y entonces Jesús, como verdadero Dios, nos hace una exégesis del Padre y del Espíritu Santo, de tal manera que la adecuada intelección del Padre y del Espíritu Santo viene mediada por Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Pero también Jesucristo nos hace exégesis de lo que significa ser auténticamente hombres. Jesucristo nos revela cómo debemos ser los seres humanos. Entonces, veamos la triple hermenéutica que Cristo nos hace. Nos abre la palabra, las escrituras. Nos revela al Padre y al Espíritu Santo. Por eso, la neumatología, la doctrina sobre el Espíritu Santo, depende también de la cristología. Y por eso las iglesias ortodoxas y las iglesias orientales que siguen la neumatología de las iglesias ortodoxas
están equivocadas, les falta algo. Cuando ustedes vean historia de la iglesia, van a analizar el cisma de Oriente. ¿Por qué las iglesias orientales se separaron de las iglesias occidentales? Se separaron porque ellas dicen que el Espíritu Santo procede del Padre y no del Hijo. Y la neumatología de las iglesias occidentales, de la Iglesia Católica y de todas las iglesias protestantes, nuestra neumatología dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esa frase "y del Hijo" en latín se dice filioque. Esa fue la causa para que las iglesias de Oriente, las iglesias ortodoxas, la rusa y la griega, se separaran de las iglesias de Occidente por el filioque, por esa frase "y del Hijo". Pero entonces, nosotros decimos, y por eso entramos al terreno de la hermenéutica teológica, que Jesucristo no solo nos revela al Padre, sino que también nos revela al Espíritu Santo. Por eso Juan insistió mucho en eso, cuando dijo: enviaré un consolador, al cual no los dejaré huérfanos. Enviaré un consolador al cual el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu de verdad, el cual os revelará y os enseñará todas las cosas. Entonces, Jesucristo es clave hermenéutica para entender la teología propia, que es la doctrina de Dios, y la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, Jesucristo también es clave hermenéutica para decirnos lo que es ser auténticamente hombres, seres humanos. Cómo debemos interpretar nuestra humanidad, cómo debemos vivir como hombres y mujeres. Ahí está la importancia de Cristo. Y noten que entonces, cuando decimos que Jesucristo es la clave hermenéutica para entender el Antiguo Testamento, pues implica entender esas otras dos cosas: que Jesucristo es clave hermenéutica para entender al Padre y al Espíritu Santo, a los otros dos miembros de la Santísima Trinidad, pero también para entendernos a nosotros mismos. Y ahí, entonces, vean cómo en Cristo se conjugan la hermenéutica bíblica y la hermenéutica teológica. Están unidas, tan unidas como la doble naturaleza de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso los unitarios siguen siendo herejes y se quedarán en su herejía y no lograrán entender el misterio de Dios porque niegan que Jesucristo sea Dios. Y las iglesias orientales no entenderán a cabalidad al Espíritu Santo porque niegan que el Espíritu Santo proceda también del Hijo. Y continuamos entonces diciendo que Jesucristo
por ser el exégeta de Dios, es la clave hermenéutica para interpretar la vida. ¿Qué vida? Pues la vida humana, como he señalado. Esa hermenéutica antropológica y la Biblia, la hermenéutica bíblica. Entonces, en Jesucristo se conjugan esas tres hermenéuticas. La hermenéutica bíblica, la hermenéutica teológica, que nos despliega a Dios, y la hermenéutica antropológica, que nos despliega al ser humano. Jesucristo es la palabra con mayúsculas, logos, verbum, y palabra clave que nos habla y comunica. Abre al Padre y nos abre. Interpreta y nos interpreta. Jesucristo es el exégeta de la humanidad. Es decir, nos enseña lo que es vivir auténticamente como seres humanos. Así que los cristianos deberíamos ser los mejores seres humanos, porque tenemos a Cristo. Porque Cristo es nuestro hermeneuta antropológico. Recordemos que antropos en griego es ser humano, es hombre en el sentido de humanidad. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero escrita en lenguaje humano. Por lo tanto, necesitamos la hermenéutica para comprender su sentido. No solo el sentido de la escritura, sino el sentido de Dios y nuestro propio sentido. Y esas tres cosas las posibilita Cristo. Muy bien. Aquí hacemos una primera pausa y venimos para preguntas, reflexiones, comentarios. Pues si me permite, ¿Sí? eh, Adelante. digo, me queda claro cuando el libro del Apocalipsis dice que Cristo es el espíritu de la profecía, ¿no? Él, interpretando a Dios, interpreta esa denuncia que desde los profetas veterotestamentarios se viene haciendo, ¿no? Entonces, así como que me hace clic y digo, excelente, ¿no? Ahora, me pongo a pensar muchos de los judaísmos que hay que prescinden de la llave hermenéutica que es Cristo. Pues me pregunto ahora cómo interpretan el Tanaj, ¿no? Por eso, por eso el sionismo, y infiero, ¿no? Tan agresivo, tan bélico, tan destructor, tan, ¿cómo le puedo poner al sionismo tan depredador que es, ¿no? Son cosas que digo, caray. Y bueno, cuando a mí me hacía ruido la Cristo, la clave hermenéutica, porque los que no conocemos esto que usted acaba de explicar hoy, buscamos a la persona divina, como si la persona necesita estar para interpretar. Y creo que ahí nos desviamos demasiado, ¿no? Y es la clave la que hay que usar para interpretar todo el Antiguo Testamento y me queda claro porque siempre he tenido un dicho, las personas quieren ver a Cristo hasta debajo de las piedras del Antiguo Testamento, pero hay gente que hace mucha violencia teniendo a la persona de Cristo y la hermenéutica de Cristo la ignoran, ¿no? Creo que es triste, paradójico y contradictorio, pero bueno, son
unos comentarios por ahí que estaba yo anotando. Muy bien, sí, era lo que te explicaba durante la semana sobre algunos quieren encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y hay lugares donde Cristo no aparece, hay lugares donde Cristo es evidente y hay otros lugares donde no. Pero entonces, ¿qué, cuando decimos que Cristo es la clave hermenéutica para interpretar el Antiguo Testamento, es justamente que cómo podemos encontrar a Cristo ahí donde no aparece o donde hay mucha violencia, como el libro de Josué, y yo mencionaba eso, el libro de Josué hay que interpretarlo a la luz del otro Josué, que es Cristo, Yeshua, ¿no? Josué, Jesús, ¿no? Y entonces vamos a tener, yo creo que dentro de 8 días, esa sesión de cómo interpretar eh, textos eh, violentos a la luz de Cristo. Porque en efecto el sionismo es muy violento y el sionismo está muy metido en las iglesias, en ciertas iglesias que han importado mucho de la liturgia judía, ¿no? Como la menorá, el talik y tantas cosas. La bandera de Israel en los cristianos. Los cristianos no necesitamos importar porque todo lo que le hacen es a Cristo. No necesitamos la bandera del moderno Estado de Israel y hay que decirlo con claridad. El moderno Estado de Israel no es el Israel de Dios, no es el pueblo de Dios. Y muchos evangélicos están confundidos y apoyan todas las masacres que hace Israel porque dicen que es el pueblo de Dios. No, Israel, el moderno Estado de Israel, no es el pueblo de Dios. No, hay que volver a releer a San Pablo y su lucha contra los judaizantes, porque hoy la iglesia evangélica está llena de judaizantes. Y hoy hasta los pastores hacen dinero promocionando viajes a Tierra Santa, ¿no? Para bendecir a Israel, dicen. No, no es para bendecir a Israel, es para bendecir sus bolsillos y es para bendecir a los sionistas, en detrimento del sufrido pueblo de Palestina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda? Oiga, perdón por abusar. ¿Cree que algún día podamos hacer hermenéutica del siervo sufriente de Isaías? Porque ahora sería un reto. Digo, para mí sería un reto del siervo sufriente de Isaías y interpretar ese capítulo sería un reto, ¿no? Porque rápido salimos, es Cristo, pero creo que ahora sería un reto hacerlo. En mi libro sobre el pensamiento de Paul Ricoeur, Ecos de la hermenéutica bíblica en la propuesta ética, allí hago una interpretación del siervo sufriente de Yahvé. Entonces recomiendo que compres el libro y lo leas. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Su, su libro lo encontramos en qué librerías, en cualquiera, profesor, disculpe. Yo tengo ejemplares y también está en la librería Papiro 52, está en Amazon. Gandhi lo vende en versión electrónica, la editorial CLIE y Mercado Libre de México. Yo tengo ahí ofertándolo en Mercado Libre también. Y pues Ok, directamente conmigo, yo también tengo, me sobran algunos ejemplares. ok, profesor, pues muchas gracias. Luego les comparto algunas de las presentaciones que hemos hecho del libro y que están grabadas Ujú. y acá en una de las revistas de la Universidad del Estado de México salió una presentación que publicó un profesor de la universidad y luego les comparto algo sobre el libro para que
se animen a leerlo. Sí, claro que ¿Algún sí. otro? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre esto que acabamos de leer, de ver sobre Jesucristo como clave hermenéutica? ¿Quedó Pues claro eso? sí, quedó muy claro, gracias, sí. Y una disculpa por llegar tarde, pero el tráfico Bueno, estaba terrible. estamos grabando la clase más tarde, Sí. la subo a YouTube. Antonio, Yo igual llegué tarde, maestro, pero ahorita está lloviendo bastante aquí y tengo mucha interferencia porque se vino un chubasco fuertísimo. Pero llegué tarde, igual voy a tener que revisar la clase. ok, está bien, Pero aquí estoy, hecho. maestro. Tengo como se va, apago la cámara y es como vuelve otra vez la voz a entrar. Sí, sí, entiendo ese tema. Bueno, muy bien, sin problema, Antonio. Arnulfo, no sé si querías preguntar algo o si no, continuamos con lo siguiente. Sí, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. espero no salirme del tema, pero como mencionó en esta última parte, este llamado, este llamado que se escucha al interior y que se puede a veces malinterpretar, ¿cómo saber esa parte o cómo podemos ponernos un poquito más atento a escuchar el llamado, a estar ahí y después de ahí, pues no confundirlo con a lo mejor el ego y el orgullo de la parte humana para malinterpretar este llamado? El tema del llamado que decía Dios nos llama, decía allí, recuerden que en las lenguas, en la lengua griega y en la lengua latina, se conocen como casos, ¿no? Hay 5 casos del griego y uno de los casos es el vocativo. Ujú. Entonces, cuando se habla del caso vocativo, siempre es un llamado, es una frase de llamado como, hey David, o escucha Ivonne, ¿no? Ujú, Esa frase estaría en vocativo, ¿no? Entonces, en para responder a esta pregunta, quizá tengamos en algún momento dado que preparar alguna sesión sobre los relatos de vocación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El relato de vocación, por ejemplo, de Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés. El relato de vocación de Elías, o el relato de vocación de Eliseo. El propio relato de vocación de Jesús en Lucas 4. El relato de vocación de Jonás en Jonás 1. El relato de vocación de San Pablo, que Lucas lo reproduce 3 veces en Hechos de los Apóstoles. ujú. Y entonces, esos relatos de vocación podrían ayudarnos a entender qué entendemos por llamado a partir de la Biblia. ¿Qué significa ser llamados? Para no confundirlo con, con lo que decía Arnulfo, con ese ego, ¿no? Con ese yo, y que desde Descartes, con esa frase de cogito o cogito, que en latín son admitidas ambas lecturas, cogito o cogito, ergo sum, pienso, entonces existo, pues hay un ego ensoberbecido en sí mismo, ¿no? Entonces, diría, ¿cómo no, ¿cómo no confundir el llamado de Dios? Voy a hacer referencia a la doctrina de la vocación dentro de mi tradición, que es la tradición reformada, la tradición presbiteriana, pero de la vocación no de todo creyente o de todo cristiano, sino de la vocación
al pastorado, cuando una persona dice, creo que Dios me está llamando a ser pastor. La doctrina de la vocación dentro de las iglesias reformadas o dentro de las iglesias presbiterianas pasa por una sanción de la iglesia. No es que una persona diga que ella se siente llamada y ya, sino que ese llamado debe ser sancionado por la propia comunidad de fe al reconocer en el que está siendo llamado ciertos dones que Dios le ha conferido para ponerlos a disposición del pueblo del Señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo señalar que yo tengo al menos dos dones, el don educativo y el don de la enseñanza y el don, bueno, que se despliega no solo al dar clases de teología, sino también al predicar, ¿no? Entonces, yo podría reconocer, ahí está mi don, ¿no? Y entonces, pero ese don también es desde luego reconocido por la iglesia, ¿no? Cuando yo no era pastor y ya predicaba, pues algunos hermanos en la iglesia me decían, ay, hermano Emanuel, qué bonito predicó, o qué bien predica, y aunque a veces predicaba herejías, ¿no? Por no saber teología. Pero, sí. Pero la iglesia va reconociendo, ¿no? Eso. Entonces, hermano Arnulfo, yo contestaría por lo pronto de esa manera y voy a tratar de preparar, de analizar al menos 2 o 3 relatos de vocación del Antiguo como del Nuevo Testamento para ver qué significa vocación en la Biblia, ¿sí? Sí, muchas gracias, profesor. ¿De qué? Vamos ahora a entrar al tema de la Biblia como literatura. Este es un tema que a mí me interesa especialmente porque a veces no leemos la Biblia literariamente hablando, sino que leemos la Biblia literalmente, desde la literalidad y no desde un aspecto literario, ¿sí? Entonces, yo quisiera invitar ahora a que leamos la Biblia no desde un aspecto literal, sino literario. Y entonces, ¿qué significa? Y entonces vamos a entrar a este tema de la Biblia como literatura y no una lectura literalista. ¿Se está compartiendo la diapositiva? Muy bien. Entonces vamos a ver la Biblia como literatura. Y primero entonces veamos esta bienaventuranza sin igual. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Y luego dice, y los que escuchan. Por lo que hacíamos referencia hace un momento al tema de la fe bíblica que está basada no en el ver, sino en el escuchar. Recordemos que Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Y la primera es esta, que aparece muy pronto en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado
el que lee. Y a partir de eso tenemos que decir que la Biblia es un libro para leerse. De ahí que estoy señalando que el autor de Apocalipsis no es el apóstol Juan, según mi entendimiento de la literatura apocalíptica y del texto y del Apocalipsis, ¿sí? Juan de Patmos es alguien distinto al apóstol Juan, para mí. De ahí que Juan de Patmos invite a leer su Apocalipsis, llamando a los lectores como personas dichosas o felices, bienaventurado, dichoso, feliz. Por cierto, el primer salmo comienza diciendo, bienaventurado el varón que, pero la correcta traducción debe de ser cuán bienaventurado, porque en hebreo está haciendo mucho énfasis y debe ser cuán bienaventurado y no nada más bienaventurado. Y entonces, todas las bienaventuranzas bíblicas son macarismos, incluso las del Antiguo Testamento. Y vamos a ver por qué son macarismos. El macarismo es un género literario muy utilizado tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento griego, más conocido con el nombre de bienaventuranza. Y esto es muy importante porque en el Evangelio de Mateo, Mateo persigue presentarnos a Jesús como un nuevo Moisés. Y por eso en el Evangelio de Mateo, Jesús pronuncia 5 grandes discursos, el primero de los cuales comienza con las llamadas bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y en Lucas tenemos otra versión de las bienaventuranzas, pero en Lucas el sermón no es en el monte, es el sermón del llano. Y como he señalado, pues en el Antiguo Testamento aparecen las bienaventuranzas, como en Salmos 1:1, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, ya ustedes se saben todo el Salmo 1, ¿no? Bueno, la palabra macarismo proviene de Majarios o Macarios en griego. De ahí viene el nombre Macario, de hecho. El nombre Macario significa bienaventurado. Y en latín es beatus. De ahí el nombre Buenaventura. Entonces, toda bienaventuranza es un macarismo. Y justamente Apocalipsis se abre con ese macarismo, bienaventurado el que lee. Pero ojo, esa bienaventuranza no declara dichosos a los que son suficientemente inteligentes para lograr descifrar los misterios de sus oscuras y difíciles profecías. Lo que decíamos hace un momento sobre Jesús como hermeneuta. No es que nosotros buscamos comprender totalmente la palabra de Dios, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras. Y aquí cuando Apocalipsis se abre con esa bienaventuranza, bienaventurado el que lee, Juan Stam, que fue mi profesor de apocalíptica y sobre el que escribí un capítulo para un libro,
sobre los 50 años de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Luego les paso ese libro en PDF para que lean ese capítulo del libro que escribí que se llama La hermenéutica apocalíptica de Juan Stam, que además, pues el tema viene muy ad hoc a nuestra clase del taller de interpretación. Al rato les paso el libro en PDF y para que lean mi aportación que hice ahí. Y entonces dice don Juan Stam, mi profesor ya fallecido, que esa bienaventuranza no declara dichosos a los que son suficientemente inteligentes para lograr descifrar los misterios de sus obscuras y difíciles profecías, sino que da por sentado que podrían entenderlo como una comunicación eficaz en momentos difíciles. Es decir, el Apocalipsis era suficientemente claro para los primeros lectores. No tenían los problemas que nosotros tenemos. El Apocalipsis no se escribió para que no fuera entendido. El Apocalipsis era suficientemente fácil de entender para los primeros lectores, porque contaban con las claves hermenéuticas inmediatas para entenderlo. La bendición, la bienaventuranza, la dicha de leer, es para los que, habiendo comprendido la profecía como era de esperarse, la cumplan valientemente. Por eso dice la siguiente parte de esa bienaventuranza de Apocalipsis. Fíjense cómo no se queda en el bienaventurado en el que lee, sino que dice a continuación, y los que oyen las palabras de esta profecía, porque recordemos que en la liturgia de la iglesia del primer siglo había lectores, alguien que leía, sobre todo porque no había ejemplares de la Biblia para todos. Había un lector designado, tal como narra, y esa era una tradición que provenía de la sinagoga, como cuando Jesús en Lucas 4 se levanta a leer y se le da el rollo del profeta Isaías, ¿no? Además, porque no todos sabían leer y escribir. Y por eso los miembros de la comunidad que sí sabían hacerlo, pues lo hacían. Y dice entonces, bienaventurado el que lee, y obviamente bienaventurados también los que oyen las palabras de esta profecía. Y enseguida dice, y guardan las cosas en ella escritas. Y ese guardar significa obedecer. ¿Sí? Entonces, por eso dice que la bendición, dice Juan Stam, la bendición es para los que, habiendo comprendido la profecía como era de esperarse, la cumplían valientemente. La lectura bíblica como pasión. Se puede apostar que la lectura constante del texto bíblico y una adecuada hermenéutica del texto posibilitará un encuentro más fructífero con la Biblia. Por eso estamos aquí, porque queremos que nuestra lectura de la Biblia sea más eficaz. En el feliz y venturoso encuentro con la Escritura, puede suceder lo dicho por el escritor mexicano Ladrón de Guevara, Moisés Ladrón de Guevara, cuando comenta que el hábito de la lectura y el acercamiento a sus secretos nos llevarán no solo a mejorar nuestra capacidad de comprensión, sino también a convertirla en una actividad imprescindible que nos otorga un auténtico placer que puede llegar a transformarse en una auténtica pasión. Y nosotros debemos ser lectores voraces de la Biblia, lectores apasionados de la Escritura, especialmente quienes tenemos la función de predicar cada domingo en la iglesia. Yo no concibo a un pastor que no lee, pero hay que leer no solo la Biblia, sino hay que leer pues todo lo que podamos leer, el diario, revistas, libros, porque así vamos a sazonar mejor nuestras predicaciones.
Y entonces, ¿qué es la literatura? La palabra literatura viene del latín literatura, que, dotada de un sufijo que denota actividad, lit, ese sufijo lit denota actividad, expresa la actividad de un literator. En un principio, un literator, derivado de litera, litera en griego es letra, era un maestro de escuela que enseñaba lectoescritura y las normas de expresión correctas del lenguaje latín. Ese era un literator, un enseñador de letras. Pero después se aplicó al letrado y por extensión al escritor. Así la literatura acaba designando la producción escrita en alguna lengua. Eso es la literatura. La producción escrita en alguna lengua. Y en ese sentido se habla de literatura inglesa, de literatura latina, de literatura griega, de literatura española. Y con el texto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento estamos ante literatura semita, entiéndase hebrea, y literatura griega, que es el Nuevo Testamento. Y digo literatura semita cuando hablo del Antiguo Testamento, porque el hebreo y el arameo en que se escribió el Antiguo Testamento son lenguas semitas. Y entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la Biblia como literatura? Bueno, lo que queremos enunciar es lo siguiente. La mayoría de los lectores bíblicos no son conscientes de que la Biblia es también literatura y no solamente palabra de Dios. El mayor problema con un inadecuado entendimiento de la Biblia como literatura es que pueden cometerse graves problemas, no solo de lectura, sino sobre todo de interpretación. Por ejemplo, una lectura literalista y no literaria del texto bíblico impedirá un claro entendimiento de algunos pasajes como el de la creación. Porque a algunos creyentes les gusta pelearse con la ciencia moderna y descalificar los descubrimientos científicos y señalar que la Biblia dice otra cosa. Por ejemplo, con los relatos de la creación, que no es uno, sino dos, para empezar. Y entonces, haciendo una lectura literalista de la Biblia, dice, no, es que Dios creó a Adán y Eva en el principio. Esa es una lectura literalista. La invitación es hacer una lectura literaria. Lectura sofisticada e interpretación adecuada. Dice José Pedro Tosaus en la Biblia como literatura lo siguiente. La lectura de los 2 primeros capítulos del Génesis suscita una búsqueda fundamental. Es necesario identificar su género literario. Dicho género no es el reportaje periodístico ni el ensayo histórico. Ojo, no es una historia verificable ni verificada. El que más se le acerca es el mito, entendido como lo que es en realidad una verdad profunda referida al mundo, al hombre y a Dios, expresada con un lenguaje de ficción. La Biblia contiene mitos, literariamente hablando. ¿Sí? Y un mito, nosotros descalificamos al mito porque la idea que tenemos del mito es que es una historia falsa. Ese no es el sentido filosófico del mito. La verdad del mito no estriba en los detalles ficticios, sino en su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de ese mito bíblico de la creación? Que todo ha sido creado por Dios y es bueno. Que el hombre ocupa un puesto de privilegio dentro de la creación. Eso es el sentido profundo del texto. Algunos rasgos de la literatura. También
José Pedro Tosaus dice, en primer lugar, es el resultado de una creación por parte de su autor y en la intención de éste está destinada a perdurar. En segundo lugar, es desinteresada, es decir, de eficacia no práctica, aunque pueda tenerla de otro tipo, educación y satisfacción de sentido estético, difusión de ideas y experiencias, etc. Finalmente, es de naturaleza estética, es decir, uno de sus objetivos fundamentales es proporcionar al destinatario placeres de tipo espiritual. Esos son rasgos de la literatura, ¿sí? Y a veces leer no tiene un fin eminentemente práctico, sino lo único que nos genera es placer. Al menos a mí me lo genera. Texto y literatura. Los textos que conforman la Biblia expresan muy bien el sentido de la complejidad desde su textualidad misma. Texto es tejido y el tejido sigue un patrón. El patrón en un texto es la forma como una unidad de sentido entretejida en una conversación sigue un ritmo, una iteración hasta constituirse, una interacción hasta constituirse en un sistema estéticamente complejo, así como sincronizado con su medio. El texto es lenguaje. ¿Sí? Entonces, texto es una palabra prestada de los círculos femeninos, porque en la antigüedad eran, y creo que hasta el día de hoy, yo no sé tejer, por ejemplo. Tejer era una actividad eminentemente al que se dedicaban las mujeres. Y nuestra palabra texto viene justamente de ahí, del tejido, de la hilación. Por eso, muchas de las palabras de la literatura vienen de este aspecto femenino. Texto, tejer, hilar, trama, hilación, vienen del aspecto femenino. Y algunas veces yo me he preguntado si hubo un momento de la historia de la literatura cuando había más escritoras mujeres que hombres, o si la literatura nació justamente al hilar ropa, y si las mujeres, no al hacerlo en solitario, sino en un taller con otras mujeres, si allí empezaron a formularse las primeras historias de la humanidad. Y por eso el texto viene de ahí, de esa interacción. Yo sospecho que sí, que la literatura nació en algún taller de tejido entre mujeres. La Biblia como literatura. La condición literaria de la Biblia o de cualquier otro escrito no está a merced del criterio de la sociedad en turno. Es decir, que nosotros nuestra generación no es la que le está dando a la Biblia un carácter literario. La Biblia no es literatura porque lo diga una cultura o un grupo humano, sino porque representa un modo especial de comunicación lingüística que contiene esa serie de rasgos peculiares que ya se han mencionado. Y lo que decíamos, literatura es toda forma de comunicación escrita. Eso es la literatura. Y entonces, en ese sentido, la Biblia, como una forma de comunicación de Dios a los hombres y de una generación a otra generación,
es literatura. Y entonces aquí hay que hacernos la pregunta de por qué no se lee la Biblia como literatura, sino literalmente. Para algunas personas, el estudio literario de la Biblia es un intento por socavar la historicidad de los pasajes bíblicos. Lo que yo decía hace un momento, los relatos de la creación de la Biblia son mitológicos. Y cuando uno hace una afirmación como esa, algunos piensan que uno está descalificando a la Biblia, que uno está socavando su historicidad. Pero con ello, el análisis literario acabaría poniendo en duda la verdad de las escrituras sagradas. Y por eso la gente no habla de la Biblia como literatura, porque la gente piensa que uno está quitando la autoridad a la Biblia, que está socavando su autenticidad. También puede ocurrir que a alguien le parezca que admitir que ciertas partes de la Biblia fueron escritas como ficción debilita o cuestiona su inspiración. Por ejemplo, cuando el libro de Josué nos narra que en una batalla Josué dijo: Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Primero estamos ante un mundo previo al que nos plantea la ciencia, y ese mundo que nos plantea es plano, donde el sol sale y se mete, la luna sale en la noche y se mete en el día. Es decir, que el sol y la luna son los que se mueven. Y en esa frase, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón, pareciera que Josué le está dando una orden a estos astros para que detengan su marcha. Pero hoy sabemos, en primer lugar, que no es el sol ni la luna los que se mueven, sino que es nuestro planeta. Y en segundo lugar, sabemos que eso se da en el contexto de una batalla y que eso forma parte de una arenga para animar al ejército a seguir peleando. Y que eso no pasó literalmente. Porque una vez leí en una iglesia, en una revista cristiana, que la NASA había probado la extinción de 24 horas y ahí decían, bueno, ¿por qué la NASA no encuentra esas 24 horas perdidas? Y dicen, es que Josué hizo que se detuviera el tiempo. Esa es, discúlpenme, pero esa es una interpretación estúpida y es una tontería. Eso no pasó. Y no hay que andar apelando a la ciencia para tratar de probar la Biblia. Y entonces, por eso, para el creyente la Biblia es palabra de Dios y palabra humana al mismo tiempo. Así como Jesús es la palabra de Dios y es verdadero hombre y verdadero Dios, la Biblia es también palabra de Dios y palabra humana al mismo tiempo. En la Biblia, la palabra divina se ofrece encarnada en palabra humana. Esto es muy importante. Por eso dice Juan, y aquel logos y aquel verbo y aquella palabra se hizo carne, se hizo sarx, se humanó, se encarnó. Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios y palabra humana al mismo tiempo. En la persona de Jesucristo, la palabra de Dios, que es Él, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo también literatura.
de la Biblia como literatura a la Biblia en la literatura. Carlos Monsiváis es un autor que aprendió literatura en la Biblia. Su testimonio es aleccionador. Dice Carlos Monsiváis: en el principio era el verbo. Vean cómo Carlos Monsiváis está recuperando la primera frase del Evangelio de Juan 1:1. Y a continuación, de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la Biblia. Y acto seguido aprendí a leer. El mucho estudio es aflicción de la carne, una referencia a Eclesiastés. Y sin embargo, la única característica de mi infancia fue la literatura. Himnos conmovedores. Por ejemplo, a Carlos Monsiváis le gustaba mucho el de Firmes y Adelante, Castillo Fuerte es nuestro Dios, Cultura puritana. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Una cita de Proverbios, pero en la versión de Reina Valera de 1909, que era la Biblia que Carlos Monsiváis leía, porque nuestra traducción ya no dice instruye al niño en su carrera, sino en su camino. Y libros ejemplares: El progreso del peregrino de John Bunyan, En sus pasos o qué haría Jesús, El paraíso perdido, La institución de la vida cristiana de Calvino, que su nombre correcto es La institución de la religión cristiana. Bosquejo de dogmática de Karl Barth. Vean todo lo que Carlos Monsiváis leyó en su infancia, en su adolescencia y en su juventud. Y esto lo dice Carlos Monsiváis en su autobiografía y está citado por Leopoldo Cervantes. Sergio Pitol, por su parte, escribe. Por cierto, Carlos Monsiváis era un escritor evangélico, o al menos de extracción protestante. ¿Sí? Literariamente, la Biblia, dice Sergio Pitol, es la madre de todos los libros. El lenguaje bíblico es como la sedimentación de grandes literaturas. Yo me explico la gran literatura norteamericana del siglo XIX, ese surgimiento del nivel del suelo a los niveles más altos, debido a que para los protestantes la Biblia es un libro de lectura diaria. Yo empiezo a dudar que eso siga siendo entre los protestantes, En cambio, nosotros, Sergio Pitol habla desde México y desde la cultura católica, la literatura de nuestro siglo XIX no puede compararse porque nuestra tradición de la lengua era entonces a base de sermones de curas. Ahí está la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. El protestantismo enseña a leer la Biblia desde la infancia. Yo conozco la Biblia, yo he mamado la Biblia desde que era un niño, desde que no sabía leer, porque iba a la iglesia desde niño y escuchaba los sermones. Para los protestantes, para los católicos, ellos no leen la Biblia, ellos escuchan los sermones de los curas. Y añade Sergio Pitol, leo la traducción de Casiodoro de Reina. Es un texto que la Inquisición consideró como heterodoxo, como hereje. Es la tradicional que comencé a leer y sigo leyendo. Es en donde el lenguaje me parece prodigioso. Y esto apareció en el diario La Jornada el 14 de abril de 1995. 5 escritores opinan sobre el clásico de clásicos de la literatura, la Biblia. Y eso es lo que opina Sergio Pitol sobre la Biblia. Y nosotros tenemos ese tesoro y ya no lo leemos.
Las iglesias protestantes deben recuperar la lectura diaria de la Biblia. Vaya, los pastores tienen que volver a leer la Biblia diario y no el sábado por la noche para preparar su sermón del domingo. En arge en ho logos, kai ho logos sarx egeneto. Según Juan, esa es, así se abre el Evangelio de Juan, en arge en ho logos, kai ho logos sarx egeneto. En el principio era el logos, era la palabra, era el verbo. Y aquel verbo se hizo carne. Y ese texto lo comenta el filósofo francés al que consagré mi libro, El pensamiento de Paul Ricoeur. Dice Ricoeur: me gustaría resumir esta introducción de la manera siguiente. El objeto de la teología es la palabra hecha carne. Pero, como la carne es el hombre y el hombre es lenguaje, hacerse carne es para la palabra. ¿Para qué palabra? Pues para la palabra divina, para Jesucristo, para Dios mismo. Hacerse lenguaje en el sentido humano y secular del término. El hecho de que el logo se haga discurso, pase al rango de nuestras palabras, constituye el Gegen, el cual crea el encuentro de la teología de la palabra y los estudios lingüísticos. Por eso hacemos énfasis en que la Biblia es literatura. No hay que olvidar eso. Y continúa diciendo Ricoeur: eligiendo este campo de comunicación, pienso que me sitúo al mismo tiempo en un nivel que se presta perfectamente a una discusión con el método de la teología bíblica, que en gran parte es una interpretación de palabras clave. Por lo demás, al final volveré sobre el problema de las palabras clave, tales como alianza, que esta palabra es muy importante para la teología reformada, para la teología de mi iglesia presbiteriana, pero no como alianza, sino como pacto, que traduce el hebreo berit. Esta palabra alianza la prefiere la teología católica, pero la teología reformada prefiere la palabra pacto. Así que la voy a sustituir aquí. Tales como pacto, carne, pecado, gracia, etc. Y ante todo sobre la palabra clave en torno a la que gira de alguna manera toda la hermenéutica bíblica. ¿Y cuál es esa palabra clave? La palabra misma de Dios. Y la palabra misma de Dios es Jesucristo, que requiere a cada momento una reorientación completa de las demás palabras clave. Es decir, que todas las grandes palabras clave de la teología deben reorientarse, deben reinterpretarse a la luz de la palabra misma de Dios, que es Jesucristo. Y esto lo dice Paul Ricoeur en un ensayo que se llama Reflexión sobre el lenguaje hacia una teología de la palabra, que voy a dejar leer, que lo lean, y está en varios autores, Exégesis y Hermenéutica, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1976. Y luego está esa otra cita de Juan 1:9 que no me deja leer aquí, que dice en tofos. Y bueno, leo la siguiente línea porque aquí no me deja ver Zoom. Anthropon ergomenon eis ton cosmon. Y eso dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es Juan 1:9. Y Ricoeur también comenta este texto y dice
lo que la conciencia testimonia es que lo que debo en ese sentido puramente formal, a saber distinguir el bien del mal, lo puedo, y que cualquier hombre lo puede como yo. Esa es una de las significaciones que es posible atribuir a ese versículo del prólogo del Evangelio de Juan. El verbo era luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y vean que entonces Riquet dice que es posible que los seres humanos distingan claramente entre el bien y el mal, y Riquet, en contradicción con la teología reformada, que dice que el ser humano está caído en pecado completamente, totalmente, Paul Riquet diría que no. Está criticando aquí a la doctrina del pecado original. Y Riquet va a decir que no, que el ser humano no está caído completamente en pecado, como dice la doctrina del pecado original, sino que al contrario, cuando el Evangelio de Juan dice que Cristo, que la palabra de Dios es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo, dice que entonces eso hace posible que los seres humanos puedan distinguir entre el bien y el mal. Y entonces, aquí Riquet está comentando esto. Riquet es un filósofo, no un teólogo. Pero vean las interpretaciones tan interesantes que hace de la Biblia, porque Riquet era un cristiano reformado que desde niño escuchó la palabra, la leyó y nunca abandonó la lectura de la palabra, diario. Riquet era un filósofo francés que diario leía la Biblia porque su abuela se lo había enseñado desde la infancia y nunca abandonó la lectura de la Biblia. La noche antes de morir, Riquet, ya viejo, ya había perdido la vista en un ojo, ya tenía 92 años, y lo último que hizo con su asistente, antes de que su asistente se despidiera de él y que fue la última vez que lo vio con vida, oraron el Padre Nuestro juntos. Riquet nunca abandonó la fe. Y bueno, entonces regresamos a nuestra clase para comentar algo sobre esta cuestión de la Biblia como literatura. Me parece muy interesante enfatizar en una clase de taller de interpretación que la Biblia tenemos que leerla literariamente hablando y no literalmente. Habrá cosas de la Biblia que deben leerse literalmente, que no aceptan otra lectura, pero habrá otras que debemos leerlas literariamente hablando y no literalmente. Así que comentarios, preguntas, dudas para cerrar la sesión de esta tarde y de este día. Pues una duda, profe. Muchas veces se escucha que debemos de leer la literatura, la Biblia, perdón, de manera contextual, pero creo que si la leemos de manera contextual, solo leemos las grafías en su contexto, ¿no? Pero cuando decimos literariamente, creo que es más envolvente el término, ¿no? Creo que es más, ¿cómo puedo decirlo? Como que el espectro es más amplio, porque solo contextual implica en el contexto, ¿no? O sea, Apocalipsis en el contexto, pero literariamente ya integra más cosas, ¿no? Y creo que es algo que pude notar ahorita. Sí, la invitación es a leer la Biblia literariamente hablando porque hay que dialogar con la literatura. Hay que leer poesía. Yo les recomiendo
que lean poesía, que antes de ir a dormir agarren un poema y lo lean. Eso les va a ayudar mucho a leer mejor la Biblia y a predicar mejor. Y cuando decimos leer la Biblia literariamente es no solo entender que la Biblia es literatura y a entender los distintos modos del discurso bíblico literariamente hablando, sino también combinar nuestra lectura bíblica con Juan Rulfo, por ejemplo, ahora que se están cumpliendo 60 años del Llano en Llamas, con Pedro Páramo, con El Gallo de Oro, los 3 libros que escribió Juan Rulfo y que lo consagraron como un escritor universal. No tuvo que escribir más, ¿no? Hay que leer a Carlos Monsiváis, hay que leer a los clásicos de la literatura, no solo española, sino de otros idiomas, y eso va a enriquecer mucho, no solo nuestra lectura bíblica, sino para aquellos que predicamos también la exposición de la palabra. Yo a veces sazono mis libros, mis sermones, perdón, con poemas, y eso enriquece la exposición de la Biblia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues entonces nos vamos a empezar a reunir a través de esta liga de Zoom. Le agradecemos a David Félix que nos preste su cuenta. Más tarde, cuando esté disponible la grabación, la voy a subir a YouTube para que puedan verla. Y en el Classroom les dejo las lecturas para la siguiente sesión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, que tengan una feliz tarde. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas Luego, gracias. gracias a todos. Saludos a todos. Qué gusto Gracias. verlos. Gracias. Chao.